Listo. Muy bien. Estimados y estimadas estudiantes, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo. Hoy, 3 de noviembre, damos inicio a nuestra tercera sesión de nuestro curso de taller de liderazgo emprendedor. Es muy grato volver a reencontrarnos en esta oportunidad y, y ver cómo va avanzando tan rápido el tiempo, ¿no? Ya vamos a ingresar al producto número 2. Sobre el producto número 1 ya están revisados todas sus notas, han estado desde el día lunes, está revisando, martes, miércoles. Ya ahí hay muy buenos videos, así que felicitaciones. Ahora, al final de esta clase voy a señalar lo que nos corresponde para el producto número 2. Este producto número 2 sigue siendo individual, ¿ya? Porque el producto 3 es el que ya se realiza en manera de trabajo colaborativo. Todavía este producto, el número 2, es individual, ¿ya? Vamos a, entonces, posterior, vamos a, a explicar. ¿Listo? A ver, el tema que hoy día nos toca desarrollar, considero que es uno de los más interesantes y que actualmente se analizan o se investigan no solo en el ámbito de las humanidades, ¿no? Sino también se investigan en otros ámbitos de las ciencias forenses, se podría decir, en el campo de las ciencias fácticas, por ejemplo, ¿no? El tema a desarrollar es la comunicación verbal y no verbal. Ya nos toca desarrollar ese tema que es muy bonito. Por ahí les he preparado unas 3 grabaciones, bueno, son videos que hay en YouTube, sobre cómo se puede identificar la comunicación verbal y no verbal, ¿no? Dicha comunicación es importante porque se puede medir a las personas en sus gestos, ¿no? Hay análisis y hay estudios de cómo las personas pueden hablar algo, pero sus gestos los delatan o les hacen ver que es totalmente diferente a lo que hablan. Entonces, eso también nosotros nos estamos enfrentando, ¿no? A ello nosotros nos enfrentamos. ¿En qué aspecto? En el aspecto de cuando nos toque de repente realizar algún tipo mm, de charlas, de capacitaciones con la gente que está a nuestro cargo, y nosotros vamos a identificar si por más que de repente lo que estemos hablando los demás no lo entienden, ¿no? Y en su forma o en sus gestos se puede notar ello, ¿ya? Entonces voy a compartir mi pantalla para mostrarles lo que nos corresponde desarrollar el día de hoy, ¿ya? Un favor, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Está bien el audio? No sé, veo tantos, veo 10 personas, pero ninguno contesta. Doctor, buenas, o licenciado, Hola. buenas tardes. Sí, se le oye. Ya, genial. Listo. A ver, denme unos segundos. Listo. Acá lo tenemos. Voy a compartir mi pantalla.
Me indica si pueden ver. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, Sí se puede ver. Sí, sí, perfecto. Listo. Entonces, el tema a tratar el día de hoy son las habilidades de comunicación y las retroalimentaciones en las personas, ¿ya? Ahora, estas habilidades de comunicación, vamos a hablar sobre la comunicación verbal y no verbal, pero también está involucrado mucho con lo que se refiere a los diagnósticos que las personas pueden realizar. ¿A qué me refiero con diagnósticos? Esta comunicación va a partir desde que los seres humanos identifiquen 4 elementos importantes en el transcurso de la vida y que seguramente ustedes lo deben haber realizado en la etapa escolar. No sé si en algún curso de la universidad lo hayan hecho, pero si lo realizaron, pues bienvenido sea. Seguramente ustedes han escuchado del famoso FODA, ¿no? Lo que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ya. Las personas inician con planteando un diagnóstico personal, ¿no? Entonces yo identifico mis fortalezas, yo identifico mis oportunidades, identifico mis debilidades e identifico mis amenazas. Entonces, identificando este FODA, que lo deben haber hecho alguna vez en la etapa escolar, voy a partir en la elaboración o en la práctica de una comunicación verbal y no verbal. Por ejemplo, a veces los seres humanos tienen gestos, ¿ya? Tienen gestos que no son malintencionados, sino son gestos que de repente por cuestiones del destino los aparecen en nuestro rostro, pero para las demás personas los toman a mal, ¿no? Entonces los toman a mal, los toman como desprecio, los toman como, como burla. Entonces lo que tenemos que hacer es, conociendo eso, tendríamos que hacer nuestro diagnóstico, ¿no? Entonces vamos avanzando en esta parte. A ver, ¿por qué se toca este tema de la comunicación? ¿Ya? Al menos en el tema en lo que se refiere al liderazgo. A ver, es puntual, ¿no? Sin comunicación no existe este nexo entre el que puede ejecutar como líder y el seguidor. O sea, si es que no hay esa comunicación, es muy difícil. De repente por ahí me pueden decir, profesor, pero ¿y necesariamente tiene que ser verbal? No, también hay comunicación no verbal. Entonces, esta comunicación verbal también tiene que ser eh, coherente, ¿no? Tiene que ser una comunicación no verbal que no genere ningún tipo de suspicacia al momento de, de poder entablar un tipo de comunicación. A ver, les pongo un caso, o si no, a ver, unos minutos más adelante, hay una comunicación no verbal en un juicio político que ha generado pues, hasta el día de hoy un gran debate de, de que si fue de burla, no fue de burla, que si fue sincero, no fue sincero, etcétera. ¿Ya? Entonces, la comunicación es un proceso que consiste en transmitir información y significado. Desde que nosotros hemos nacido, existe ese proceso de comunicación. Varios de ustedes de repente ya son padres o madres de familia y cuando han estado con sus bebés o si de repente tienen un bebé, ustedes van a poder notar claramente cómo es el proceso de comunicación. Es espectacular, ¿no? Cuando un bebé nace, eh, la comunicación va de la cabeza hacia los pies. O sea, para que más o menos lo veamos entre comillas, de la cabeza a los pies. Miren cómo la comunicación va generando
este tipo de procesos neuronales y hace de que vaya de la cabeza a los pies. Cuando me refiero de cabeza a los pies es esta comunicación que tienen con la madre o con el padre. El bebé empieza pues a través de los ojos, ¿no? Empieza bajando la comunicación. Llega a los ojos y te empieza a ver, ¿no? Empieza a verte. Luego va bajando y se empieza a reír. Se van moviendo los músculos porque te quiere imitar. Ya existe esa comunicación, a pesar que no hable, es una comunicación solamente visual. Luego va bajando esa comunicación, llega a las manos. Por eso que los bebés después pasan los meses y empiezan a utilizar las manos y empiezan a tener un contacto entre ellos mismos o procesos comunicativos entre ellos mismos a través de que se meten el dedito a la boca, etc. Sigue bajando la comunicación y ya camina. Y cuando ya camina, ya existe otro nexo más con la persona para poder, para que este canal comunicativo sea efectivo, ¿no? Le dicen, hola, ven, y empieza a caminar y viene. Entonces, miren cómo la comunicación empieza de arriba hacia abajo. Todas las personas, ¿ya? En todas las personas. Nosotros, especialmente los seres razonables, que razonan. Ahora, este proceso de comunicación, no se olviden, por favor, tiene que participar ambos, ¿no? No hay un proceso comunicativo que surja de uno solo, que empiece por uno solo y termine contigo mismo. Bueno, ese tipo de comunicación para otras personas le llaman la comunicación intrapersonal, cuando uno reflexiona, o sea, cuando uno conversa consigo mismo. Pero el acto de comunicación debe partir de alguien hacia otra persona y la otra persona da una respuesta, ¿ya? Y la información debe ser clara. La información debe ser clara. Cuando la información no es clara, cuando exista dificultad en ese proceso comunicativo, surgen grandes problemas. No se entiende, el significado tal vez es diferente. Por eso que hoy en día es bien difícil para algunas personas que no tienen ciertas habilidades comunicativas ser líderes, ¿no? Les es muy complicado. A ver, por ejemplo, en nuestro país, ¿conocen al señor que fue candidato presidencial y de repente también sea candidato presidencial cuando venga César Acuña? ¿Han escuchado del señor César Acuña? Sí, teacher. Claro, sí lo conocen. A su punto de vista de ustedes, ¿él tiene habilidades comunicativas? ¿Se le puede entender lo que él quiere expresar? No. No, no. Para muchos dicen que no tiene habilidades comunicativas y de repente tiene habilidades para otras cosas. Entonces no siempre las van a tener. Entonces, por eso que a veces ese proceso de liderazgo que él podría desarrollar, para muchas personas no lo ven así, pero para otras sí. ¿Por qué? Porque cada ser humano tiene diferentes tipos de entender los mensajes, ¿ya? Entonces, hay personas que dicen que el candidato tiene habilidades comunicativas y se le puede entender, pero hay otros que dicen que no, ¿no? Y la mayoría dice que no. Bueno, sería cuestión de analizar profundamente este proceso. Ahora, fuera de la comunicación verbal, un punto clave es la comunicación no verbal, los movimientos, las expresiones, el movimiento de las manos, el movimiento de los ojos, de las cejas, los gestos que se pueden formar en la cara, incluso, ¿no? Movimientos de los hombros, del abdomen. Todo eso hoy en día ya se analiza, ¿no? Se analiza. En nuestro país no hay especialidades sobre comunicaciones no verbales,
ya no hay especialidades, pero sí, al menos en Estados Unidos, sí existen los procesos comunicacionales que llevan como cursos para la investigación de una comunicación no verbal. Es muy interesante y hay varias series, hay varias películas que ustedes de repente ahorita se las voy a recomendar. Siempre recomiendo las mismas porque son las únicas que hasta hoy día aparecen, ¿no? Bueno, vamos avanzando. Es solamente un recordatorio de algo de lo que ustedes han podido haber hecho alguna vez en el colegio, ¿no? Ahí está, la comunicación eficaz. Para que exista una comunicación eficaz tiene que haber un emisor y tiene que haber un receptor. Ya, la comunicación eficaz tiene que haber un emisor y un receptor a través de un canal. Ese canal, ya, ese canal consiste en la transmisión del mensaje. Muy fácil, ¿no? Ejemplo, nosotros hablamos en castellano, si la otra persona solo sabe inglés, el mensaje y el canal no es el adecuado y no hay ningún tipo de entendimiento. Bueno, eso es un problema en los idiomas, otro problema es las cuestiones tal vez de políticas o económicas, ¿no? Pero hay algo que también nosotros tenemos que aprender. No todas las personas nos van a entender como quisiéramos que nos entiendan. Ya, ese es un gran defecto que tenemos la mayoría de los seres humanos, de creer que lo que yo creo, los demás lo van a creer de esa manera. Aparece un trabalenguas, pero hay un gran defecto que muchos consideran que lo que uno cree, el otro también tiene que creerlo, o que la otra persona sí te entendió, y puede ser que no. ¿Ya? Ahí así, por eso, ejemplo, ¿no? Cuando uno hace una tesis, comete el gravísimo error de hacer pues una tesis que solamente le entiende el que la hace, y las demás personas cuando leen esa tesis no la entienden. Entonces, si no la entienden, ahí hay un gran problema en el proceso comunicativo. No porque sea más sofisticado va a ser mucho mejor. No porque yo coloque de 10 palabras, 9 palabras muy rebuscadas en el diccionario, van a creer que mi tesis es muy buena, para nada. Mientras que el lenguaje o el tipo de manejo de palabras sea lo más simple y entendible, es mucho más efectivo, ¿no? Listo. Por ejemplo, ahí ven algunas imágenes de comunicación no verbal. No necesito yo explicarlo, porque seguramente los que están viendo la pantalla, no necesito explicar para que ustedes automáticamente ahora ya extraigan un pequeño juicio crítico o una idea de lo que se está tratando, ¿no? Por ejemplo, en la parte izquierda, voy a habilitar mi lapicito, ya, aquí en la parte izquierda, donde está el círculo azul, ahí ven a una persona que está en una acción de discusión o de gritos hacia otra persona, y ahí el detonante, a ver, los que están viendo la imagen, ¿cuál es el detonante? ¿Cuál es lo que genera, ¿ya? ¿Cuál es lo que genera ahí el estallido? A ver. ¿Nadie? Ingeniero Sánchez. Sí, te escucho. Claro. Sí, yo creo que la detonante es, bueno, los dos en la imagen del lado izquierdo, donde, bueno, en este caso el varón tiene la mano levantada con el dedo arriba, yo creo que es la persona que hace el detonante, ¿no? Porque ambos gritan, pero Claro. a diferencia él hace más gestos en este caso, ¿no? Bueno, correcto, correcto, correcto. Ese dedo levantado es un gesto
que, no sé si todos, pero la mayoría de personas cuando están molestas lo utilizan. Ese gesto del dedito de señalar o de imponer es una particularidad que tienen los seres humanos de querer imponer lo que uno quiere. Pero es automático, no porque digamos, no, yo te quiero imponer, no, sino que cuando discuten hacen esto, no, tú, así te señalan, o esto, o lo otro. O sea, es automático, por ejemplo, hay una frase muy conocida que dicen que cuando uno está molesto, nunca hay que tomar decisiones. Creo que se las comenté también el primer día de clases. Cuando uno está molesto, nunca hay que tomar decisiones, porque quien toma las decisiones no eres tú. Quien está tomando la decisión es tu enojo. Entonces, entre tu enojo y tú hay una gran diferencia. Entonces, es bien difícil, en verdad, es bien difícil, pero hay que saberlo controlar. En la imagen superior derecha, ahí ven una doctora, podría ser, y hay un señor. Entonces, el señor está con las manos en la cabeza, ¿no? Está así. Entonces, ese es un gesto de preocupación o que quiere ocultar algo o de pena, etcétera, ¿no? Miren, se pueden extraer diversas interpretaciones. Y en la de abajo, ven la imagen de una señorita que observa a otra señorita y ese gesto o esa acción de la mano en el hombro es tan poderosa, que no necesita decirle a la otra persona, mira, yo te escucho, soy tu amigo, soy tu amiga, que yo te apoyo, que por acá, por acá. Un gesto como ese de colocar la mano en el hombro de la otra persona, ya le estás diciendo que estoy contigo. Es mucho más potente que decírselo. Es mucho más potente que decirlo. Entonces, hoy en día, ojo, les estoy hablando, por ejemplo, hace 40, 50 años atrás, pues olvídense, nadie analizaba, no había un análisis de la comunicación no verbal, jamás. Hoy día sí, ¿no? Hoy día sí. En los años 70, 80, estábamos en pañales. Ojo, hablo de nuestro país e incluso de países del primer mundo. Hace 40 años estaban en pañales en lo que se refiere a cómo analizar la comunicación verbal y no verbal. ¿No? Por eso que no les debe sorprender que de repente algunos cuando hemos estado en el colegio jamás hemos visto estas cosas, ¿no? No sé. ¿Alguna vez han visto en el colegio, han tratado el tema comunicación no verbal? ¿Alguna vez? O de repente estoy equivocado, pero bueno, al menos a mí, en mi colegio nunca. Nadie. Ya, bueno, estoy solo entonces. Ya, continúo. Por favor, sería importante que puedan participar, porque si no se vuelven un monólogo, pero bueno, ya si no participan, yo lo puedo conversar. Ya, listo. Entonces ya yo mismo podría participar conmigo mismo. A ver, ¿cómo es el proceso de transmisión de mensajes orales? A ver, para que una comunicación sea eficaz, ¿no? Para que una comunicación sea eficaz, lo primero que se tiene que hacer es que hay que generar confianza. Si uno no genera confianza en los demás o en la otra persona, es muy difícil que su proceso comunicativo sea efectivo. Es muy difícil. Y de repente incluso ustedes se han podido dar cuenta en sus centros laborales o en sus actividades personales, familiares o en donde se desarrollen,
que no todas las personas tienen esta facilidad de poder comunicarse con los demás porque no les generan confianza. Entonces cuando una persona no se siente a gusto con otra en un proceso comunicativo, le es bien difícil. Más que difícil, es sumamente complicado poderlo entender. Entonces, ese es un punto o un check, ¿no? A tomar en cuenta, la generación de confianza en los demás. Ojo, el generar confianza no implica que de un día al otro pues me vuelva su amigo, su amiga y sepa toda mi vida, ¿no? El sentido de la confianza es que la persona se sienta segura o seguro de lo que se va a tratar y de lo que él pueda decir. Ya, la confianza y la seguridad. O sea, un ejemplo, si es que yo estoy haciendo un contrato de compra y venta de un auto y una persona quiere comprar mi auto, si él o yo no se muestran con una apertura o no se puede generar una confianza entre los dos, sencillamente ese trato no va a llegar a nada. No va a complementar y no va a alcanzar el objetivo, que es una compra de auto. Y si le llegan a eso, los dos están dudando. Y más que se genere confianza, se vuelve en una relación, se vuelve en una relación de miedo, ¿no? De, de dificultad, de temor. Entonces, hay que generar ello. Segundo proceso de transmisión de un mensaje oral es definir el objetivo de la comunicación. Ya, aquí está involucrado mucho con el tercer aspecto que es hacia la transmisión del mensaje. Es decir, yo transmito el mensaje, pero tengo que utilizar eh, todo lo que esté a mi alcance. ¿A qué me refiero? Pues yo no voy a conversar con alguien y voy a estar totalmente, pues, quieto o quieta, ¿no? Y a mirarlo a la cara y hablar, 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 hablar. No, pues, ¿a qué se refiere? La transmisión de este mensaje tiene que intervenir todo lo que puede ser factible que le pueda generar confianza a la persona. Gestos, emociones, contacto visual, ¿no? El contacto visual. Por ejemplo, en los videos que me enviaron, la mayoría miraba, pues, ¿no? Hacia la cámara, ¿no? Miraba hacia la cámara y me empezaba a conversar o a conversar a los demás. Entonces ese es un contacto visual. Pero hubiese sido diferente que alguien se grabe y mirando yo pues al techo, ¿no? Y empiece yo a hablar al techo, hablando, 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 y pasó. O sea, no existe este contacto visual y sencillamente eso no genera pues ningún tipo de confianza. Y por último, la comunicación no termina siendo eficaz. ¿Ya? La transmisión del mensaje se vuelve dificultoso. Sigo. En otro cuarto aspecto, verificar que el receptor ha entendido. Aquí hay un punto importante. ¿Cómo yo sé si la otra persona me entendió? ¿Cómo yo puedo saber si la otra persona me comprendió? Entonces ahí se utilizan recursos de retroalimentación o de feedback. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes estén en sus capacitaciones, a su personal o al área o donde estén realizando, siempre es bueno hacer preguntas. Siempre es bueno decirle a la otra persona, ¿entendió usted cuál es el problema? De hecho, que la mayoría nunca dice nada, ¿no? La mayoría se queda callado o callada por muchas situaciones, o te puede haber entendido, o no te entendió y no te quiere preguntar, o por temor, o por X, o por Y, o por Z. O sea, los comportamientos de las personas son totalmente diferentes. Pero siempre hay que preguntar y sobre todo, una recomendación importante es hacer el famoso feedback. Hay que retroalimentar.
Ya vamos a tocar un tema de retroalimentación en la semana número 7. Vamos a hablar sobre las retroalimentaciones y tipos de retroalimentaciones. Que para muchas personas una retroalimentación pues es un castigo. Piensan que la retroalimentación es una llamada de atención. Piensan que es una agresión verbal a lo que ellos creen o consideran que es bueno o que es así. No debería darse, pues, ¿no? Que pues ustedes un caso típico, ¿no? De repente ustedes han tomado alguna vez el metropolitano aquí en Lima, o si viven en Lima, y si viven en otras regiones, de repente han tomado colectivos o las combis en el transporte. Tú hazle una retroalimentación a la persona que maneja la combi o el bus, jamás, o sea, en un 99.9%, tal vez no lo tome a bien, lo toman a mal y reaccionan, y ese tipo de conflicto ya se vuelve pues mucho más distante, mucho más peligroso, porque ya empiezan agresiones, tal vez de manera verbal. Y por último, el último factor es el lograr el compromiso del receptor y darle seguimiento. Ese es un papel importantísimo que hacen los líderes de hoy. O sea, no solamente te hago una retroalimentación, sino te hago un seguimiento. Entonces, sin querer, en estos 5 procesos, estamos hablando de muchos de factores que son sumamente importantes en todo proceso de liderazgo y comunicativo, que es que la generación de confianza, ¿ya? La generación de confianza, la transmisión de una información coherente, la retroalimentación y el seguimiento. Y ojo, no solamente en el liderazgo se debería aplicar eso, ¿no? Sino en todas las carreras y en todas las acciones que hagamos. Y es muy fácil. De repente con sus sobrinos o hijos, cuando empiezan a hacer tarea, si tú le generas confianza, ese niño o niña se sienta a tu lado a hacer la tarea. Segundo, transmítele el mensaje, pero un mensaje que genere, pues, que le permita a la otra persona expresar y que tú también expreses emociones, ¿no? Le realizas la retroalimentación y haces seguimiento, y ahí se genera un nuevo proceso de aprendizaje. Ahí hay un nuevo proceso de aprendizaje que le es mucho más efectivo que sencillamente de repente ser una comunicación muy horizontal, donde no se muestre ningún tipo de emoción. ¿Ya? Entonces las personas tienen que ser así. Olvidémonos de una vieja escuela. Yo siempre le llamo vieja escuela a esa vieja escuela tradicional de los años 50, 40 o 60 que vivió el país y de la que fue partícipe nuestros abuelos. Por ejemplo, hay una, ¿no? Ustedes saben que en nuestro país el machismo es muy alto, a tal extremo que este machismo ha permitido que algunas mujeres se terminen también convirtiendo en un machismo. Hay muchas investigaciones de ello. Por ejemplo, ¿no? Antes había esta vieja escuela tradicional que decía que, al menos en el caso de los varones, no muestran emociones. ¿Sí decían? No, tú tienes que ser emocional. El emocional es para así decían antiguamente, ¿no? Es para las personas que son así o X o Y. No, los varones son muy rectos, son así. Imagínense, miren, hace 70 años lo que nos decían, ¿no? ¿No? Entonces, se creía, ¿no? Se creía que la comunicación pues tiene que ser muy frontal, no puedo expresar nada, tú me tienes que escuchar y me tienes que entender sí o sí, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Imagínense a lo que hemos, a lo que se ha llegado, ¿no? Hasta acá está entendido, ¿sí? ¿Vamos bien? Hola, hola. Sí, licenciado.
¿Los demás? Está claro. Sí, los demás. Sí, está claro. Perfecto. Muy bien. Vamos avanzando entonces. A ver, vamos avanzando por acá. Si no nos gana el tiempo, miren, ya solo nos quedan 40 minutos. Wow. Se pasa rapidísimo. A ver, ¿cuál es el proceso de recepción de mensajes? A ver, ¿cuál es el proceso de recepción de mensajes? A ver, está muy vinculado a lo que hemos hablado hace momentos atrás, pero, a ver, ustedes saben que lo primero que hay que hacer es escuchar. Ah, y esto también es importante y creo que ustedes lo saben muy bien. Es muy diferente oír que escuchar, por si acaso. Es muy diferente oír de escuchar, ¿no? El oír es la captación de sonidos. Por ejemplo, tú estás sentado en un parque y empiezas a escuchar los sonidos de los pajaritos o una ambulancia o una persona que grita. Eso es oír, porque está llegando el sonido hacia tu pabellón auricular e ingresa hacia el aparato auditivo y llega a tu cerebro y dicen hay un sonido que viene de allá o que viene de acá, eso es oír. Pero escuchar es mucho más profundo. El escuchar es cuando tú ya te comprometes con ese sonido o con esa información que está llegando, cuando le prestas atención. Y eso es diferente, ¿no? Y de escuchar, por ejemplo, ¿no? Ya de repente alguien en vuestras casas y ustedes les dicen, ¿puedo conversar contigo? Ah, ya, sí, y listo, ya estás escuchando. Llegó el sonido a tu pabellón auricular, lo oí, y ahora, como quieres conversar, yo presto atención, me siento motivado y te escucho. Así que el escuchar es mucho más profundo. Bueno, entonces el proceso de recepción de mensajes, las personas que te van a escuchar, y esto es interesantísimo, cuando ustedes, vuelvo a reiterar, cuando ustedes les toque hacer capacitaciones o entrenamientos a otras personas, etcétera, o a clientes, etcétera, estos son los procesos que tienen que tener en cuenta esas personas. Y hay que asegurar si los cumplen. Entonces, la persona que está ahí te tiene que escuchar, no oír, te tiene que escuchar. Pero, profesor Aldo, ¿cómo hago que me escuche? Es que tiene que ser un mensaje claro. Tienes que motivar, no es pararse adelante y hablar, 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 hablar. Hay que ser motivante. La motivación, hay dos tipos de motivación, ¿no? La intrínseca y la extrínseca. ¿Ya? También las personas, o sea, nosotros podemos generar motivación en los demás, pero también la otra persona tiene que estar motivada, por si acaso. Yo considero que la motivación intrínseca es mucho más fuerte que la extrínseca. Por ejemplo, ustedes me escuchan ahora, ¿no? Me están escuchando. Espero que no solo me estén oyendo, pero ya, ustedes me escuchan. Pero ustedes tienen una motivación intrínseca. Su motivación intrínseca de ustedes es que tienen que escuchar. ¿Por qué? Porque quiero sacar buena nota, porque quiero sacar mi título profesional, etcétera. O sea, tú tienes que escuchar no solo a mí, sino a las diversas personas que te dictan clases, porque algo vas a extraer. Tú estás motivado, ¿no? Y la motivación extrínseca es la que te pueden brindar las demás personas, que te va a impulsar o le va a dar más energía a tu motivación intrínseca. Entonces, escuchar. Si me escucha, me presta atención. ¿Ya? Me presta atención. A ver, les voy a hacer una pregunta, a ver, de repente por ahí deben haber escuchado. ¿Cuánto dura? Les hablo mucho esto de las capacitaciones, ¿saben por qué? Porque en sus videos, la gran mayoría me ha hablado de cursos, de capacitaciones, que en sus centros de trabajo, con sus proyectos personales o familiares. Les hago una consulta. ¿Cuánto creen ustedes que una persona puede prestar atención? ¿Cuántos minutos te presta atención así al 100%?
porque ya después va bajando esa atención, porque se aburre, se cansa, hay otros tipos de factores que cambian su atención. ¿Cuántos minutos cree? Minutos, porque en el ser humano no aguanta horas. 4 minutos, profesor. 4, un poquito más. 5. No, más. Hay estudios de eso, hay artículos. 10 minutos. De 10 a 20 minutos, doctor. Va por ahí. ¿Saben cuántos minutos han hecho una investigación en Inglaterra? En una escuela y también hicieron en la universidad. El ser humano presta atención entre 15 a 20 minutos. Nada más. De ahí se mueve. O respira. Se empieza a mover, se cansa, ¿no? O empieza a ver el celular por ahí. Entonces, por eso es que en muchos países de Europa, por ejemplo, en los países nórdicos, Finlandia, Noruega, en los colegios, los profesores y profesoras dan clases 20 minutos. 20 minutos, nada más. Con los niños, 20. Y la diferencia, porque son de hora o de 2 horas, la parte teórica es 20 minutos. De ahí, la diferencia es pura práctica. Corre, andas, manualidades, no sé, muévete por acá y por allá. Les hacen hacer laboratorios, etc. Los hacen aprendizaje kinestésico o impulsar su inteligencia kinestésica, ¿no? Movimientos, pero teórica, máximo 20 minutos. En los países latinoamericanos, incluidos nosotros, pues eso no se da. No se da. Ustedes van al colegio, pues olvídense. Depende del colegio, porque hay otros que tienen otra metodología, pero en la mayoría de colegios con una currícula muy rígida, de repente es 3 horas de clases, 2 horas están de teoría y hablan. Entonces, eso es contraproducente. Profesor, pero ¿por qué en las universidades tenemos 4 horas? Es que en la universidad tal vez un poco distinto, porque en la universidad ya nosotros tenemos un punto de vista mucho más profesional. Y aparte, también por el tiempo, ¿no? Si no, estaríamos pues muy fácil aplicando esos momentos. Entonces, una recomendación que les doy es cuando a ustedes les toque hacer charlas, ese tipo de capacitaciones, lo que ustedes quieran vender, háganlo en los primeros 20 minutos. Lo que viene después de los 20 minutos ya es secundario. No te van a escuchar. Y si te escuchan es por obligación. Y cuando los escuchan por obligación, a los 2 días se olvidaron. A los 2 días se olvidó esa persona. Entonces, en los 20 minutos, ahí tienes que hacerlo. Listo, sigamos. También la otra persona tiene que evitar distracciones, tiene que conectarse. Conectarse me refiero a que también pues tiene que prestarte atención. Esa conexión tiene que estar vinculado con la atención. 0 aparatos electrónicos, ¿no? Hoy en día pues eso es una gran dificultad. No existe, imagínense un líder que viene a mover muchísima gente y que todos estén con sus celulares, chateando, pues imposible. Ahí no hay ningún tipo de comunicación, no se puede. ¿Ya? Y se pierde ese liderazgo. Y por ejemplo, en casa, vean, en familia, cuando les toque almorzar o cenar con sus hijos o sobrinos o con los parientes que vivan, se sientan y están con el celular, ¿no? Están con el celular, incluso están chateando y chatean entre ambos. O sea, están sentados al lado, pero chatean entre ellos. Cuando es tan fácil hablar entre ellos, pero chatean por el WhatsApp. Entonces nos hemos vuelto muy nomofóbicos para estas situaciones. Bueno, y lo último, no sacar conclusiones o interrumpir, ¿no? Eso es importantísimo. Las conclusiones
que nosotros podamos extraer, primero hay que preguntar, pues. No pueden ustedes extraer una conclusión sin preguntar, salvo que sea algo muy evidente, ¿no? Bueno, ahí está el proceso de recepción de mensajes. Miren, quiero mostrarles que es un tema muy largo esto de la comunicación no verbal y verbal. Por ejemplo, hay algo que me estaba olvidando. Si es que están estudiando psicología o se quieren vincular mucho a este tema de la comunicación no verbal, hace 15 minutos atrás les comenté de que la comunicación no verbal hace 40 años que nadie miraba nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en los años 70, 80, al menos en Estados Unidos, empezaron a ver estos tipos de personas con psicopatía, psicópatas. Y nadie entendía qué hacían los psicópatas porque no sabían qué hacer con la comunicación no verbal. Recién en el año 80 empezaron a decir, no, mira, sus gestos son así. Recién empezaron a interpretar, imagínense, países de primer mundo. Y hoy día ya es mucho más complicado, ¿no? O sea, hoy día sí ya puede ser más detectable. Yo les recomiendo, hay una serie que ya no está en Netflix, pero está en YouTube, que se llama Lie to Me, Lie to Me, Lie to Me, que es una serie que analiza todo lo que es comunicación verbal y no verbal. Ejemplo, hacen ejemplos de presidentes de diversos países cuando dan sus mensajes presidenciales, cómo hablan, pero cómo su hombro se mueve, cómo su cachete se sube, cómo la ceja se mueve así, y van analizando cada uno de esos. Y ahí, no les cuento, pero vean, se van a dar con una sorpresa de presidentes que les dicen, sí, todo es para ustedes, por el progreso. Y en su cara, en la cara de la persona que está hablando, pues ni siquiera se ve eso. O sea, ni siquiera, o sea, te está totalmente mintiendo. Lie to Me es una serie del 2011-12. Ya no está en Netflix. Bueno, no he puesto a buscar, pero creo que no está. Pero sí está en YouTube, algunos capítulos. Ya, esa es una muy, muy buena serie sobre comunicación no verbal y no verbal. Miren, les voy a compartir, ya, les voy a compartir para que vean este video. Es un video de 1 minuto 50, ¿ya? Pero para que vean qué interesantísimo es la comunicación verbal y no verbal. Miren cómo puede desesperar a las personas, ¿no? Y cómo el contacto visual es tan importantísimo. Por eso se los repito, en la mayoría de sus videos, bueno, todos los que me han hecho sus videos han puesto su cara hacia la cámara y han hablado hacia la cámara, ¿no? Muy diferente sería que me hablen al techo, hacia el lado derecho, o me hubiesen dado la espalda, ¿no? A ver, ahí les pongo, espero que se escuche. A ver, voy a avanzar un poquito y me dicen si se escucha, ¿ya? A ver. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya, perfecto. Miren, es 1 minuto 50. Tienes suerte, hay espacio. Y sin la estancia en su destino, la diferencia de tarifa es de $1.137.11. ¿Quiere que le asigne un asiento? Hágalo, sí. ¿Quiere documentar alguna maleta? Disfrute el vuelo. Gracias. Hola. Lo siento, están abordando los de la fila 9 en la que tendré que esperar. Estoy en la fila 8. Por favor, espere. Solo es una fila, no creo que podría. Lo llamamos en un momento.
Por favor, espere. Gracias por esperar. Ahora continuaremos abordando. Abordan todas las filas. Las filas restantes. Hola. Disfruta el vuelo. Ya, ahí está. No sé si habrán visto bien. Ya, ahí tiene un clarísimo ejemplo. Ahí tienen un clarísimo ejemplo de esa falta de comunicación verbal, de comunicación verbal y no verbal, y cómo eso puede generar problemas en la atención al cliente, ¿no? Es terrible, terrible. Y ahora les comparto uno que siempre he compartido, porque no he encontrado mejor situación de comunicación verbal y no verbal que esta de acá, ¿ya? Se las voy comentando rápidamente. Es un video de 1 hora y cuarto, de hecho que no voy a poner la 1 hora y cuarto, ya lo que voy a poner es 1 minuto aproximadamente. Les comento, es un documental sobre Choropampa, ya, el precio del oro. De repente, para los que nunca hemos escuchado, Choropampa es una comunidad que queda en Cajamarca. Por el año 2001, la empresa Yanacocha trasladaba mercurio en unos containers, y uno de los containers cayó en plena ruta en el mismo pueblo de Choropampa. Han pasado 22 años o 21 años y hasta ahorita no hay solución de eso. Bueno, y esas cuestiones políticas perderíamos un poco el tiempo explicándoselas porque son súper evidentes. ¿Ya? ¿Y qué hizo la empresa Yanacocha? Le ofreció a la comunidad que si levantaban o recogían el mercurio, les daban dinero. ¿Quiénes hicieron caso? Los niños. Entonces los niños levantaron con sus manos el mercurio. El mercurio es un contaminante, es un tóxico al cuerpo. Muchos de esos niños sufrieron quemaduras y hasta hoy día siguen estragos de la contaminación en la sangre. Bueno, esas cosas pues no salen en los medios de comunicación porque esto no es vendible, ¿no? Pero miren, fuera de ello, les voy a colocar el video. Quiero que vean cómo el gerente de Yanacocha en esos tiempos conversa con los representantes del pueblo. Vean sus actitudes, vean su comunicación verbal y no verbal, ¿ya? A ver. Nosotros estamos para solucionar los problemas. Por eso está toda la gente aquí, para decir la verdad. ¿Quieres traer cámaras? Ya, disculpen que lo corte. El de la izquierda es el gerente, el señor que tiene el bigote. Y las otras personas son los de la comunidad. Vean, esto también les puede servir a ustedes en cualquier tipo de actividades que realicen sobre comunicación no verbal y no verbal. Pueden colocar este video, es público, por si acaso, no hay que pedir autorización, es público. Ahí está, a ver. Como las tienes así, tráelas. ¿Quieres traer al Canal 2, como lo trajo el señor? Traigan 2. ¿Quieren traer abogados? Traigan 2. Nosotros no tenemos nada que esconder. Quien quieran traer, por favor, tráiganlo, pero terminémoslo el asunto y cerremos y entremos en un acuerdo como tenemos que hacerlo, para que la gente de ustedes, si es que está enferma, ya la sanemos, ya.
ya no más. ¿Y por qué no se decide antes? Estamos aquí para decir, yo le digo así, eso se dice ahorita, es bonito decir ahorita. Cuando tiene todas las cosas en su mano es bonito decir, pero yo quisiera que también se hubiera dicho desde un principio, desde un principio, cuando la gente está por ahí y sigue, como sigue, también se hubiera dicho eso, yo estoy de acuerdo, pero ahorita ahí también yo intervengo, yo no lo veo correcto eso. Ya, perfecto, usted me dice que no se hizo antes, ok, no estoy de acuerdo, pero de cualquier manera, si no se hizo antes, ¿por qué no lo podemos hacer ahora? No, nosotros siempre hemos actuado transparentemente, de que ustedes no lo crean. ¿Ya? Ustedes siempre nos han engañado, mejor así. Siempre nos han engañado. Mira, estos son solamente traen mentirosos, yo digo lo digo estar así, traen mentirosos, por eso les estoy, son verdaderos, oiga, no lo juran, me va a disculpar, pero si usted me consigue un documento que nosotros hemos pagado a alguien, como salió un anuncio en el periódico que nosotros quisimos de pagarle al señor y no sabe, ¿verdad? Ya, que me muestren los documentos o que me muestren la persona que nosotros hemos querido pagar. Ingeniero, muéstrame el documento, ingeniero, eso es lo que es la ley, muéstrame el documento y pruebas. No es necesario que lo den ni documento, pero después de cuántos años. ¿Qué documento? No hay un documento, y eso déjenlo para el Estado, para el gobierno. Yo no me meto en eso. Es igual. Bueno, ya esto ya es otro tema de ahí. ¿Llegaron a ver? ¿Sí? ¿Pudieron ver? Sí, pero se escuchó con doble voz. Uy. El diálogo no se entendió muy bien, pero sí se logró la mitad más o menos. A ver, qué raro. Ops. A ver. Ya, voy a volver a colocar la partecita donde conversan. Creo que es porque aquí le he puesto... A ver. Ya sé, de acá. Nosotros no tenemos nada que esconder. Quien quieran traer, por favor, tráiganlo, pero terminémoslo el asunto y cerremos y entremos en un acuerdo cómo tenemos que hacerlo, para que la gente de ustedes, si es que está enferma, ya la sanemos, ya nomás. ¿Y por qué no se decide eso antes, ingeniero? Estamos aquí para decidir, para llegar a un acuerdo. Yo le digo así, eso se dice ahorita, es bonito decir ahorita. Cuando tiene todas las cosas en su mano es bonito decir, pero yo quisiera que también se hubiera dicho desde un principio, ingeniero, desde un principio, cuando la gente está por ahí y sigue como sigue enferma, también se hubiera dicho eso. Yo estoy de acuerdo, pero ahorita ahí también yo intervengo, porque yo no lo veo correcto esto. Ya, perfecto. Usted me dice que no se hizo antes. Ok, no estoy de acuerdo, pero de cualquier manera, si no se hizo antes, ¿por qué no lo podemos hacer ahora? Ya, pero igual ya se demorado 8 meses. ¿Y recién quieren reparar el daño? No, nosotros siempre hemos actuado transparentemente, ni que ustedes no lo crean. ¿Ya? Ustedes siempre nos han engañado, mejor así. Siempre nos han engañado. Mira, esas son... Solamente traen mentirosos, yo lo digo en su cara así, traen mentirosos. Por eso le estoy... Porque son verdaderos, oiga, ¿por qué no lo juran? Me va a disculpar, pero si usted me consigue un documento que nosotros hemos pagado a alguien, como salió un anuncio en el periódico que nosotros quisimos de pagarle al señor Itlot Saavedra, ya, que me muestren los documentos o que me muestren la persona que nosotros hemos querido pagar. Ingeniero. Muéstrame un documento. Ingeniero. Eso es lo que es la ley. Muéstrame un documento y pruebas. Disculpe, no es necesario todavía un documento. Apareció documentos, pero después de ¿cuántos años? ¿Qué documento? No hay ni un documento, señor, y eso déjenlo para el Estado, para el gobierno. Yo no me meto en eso. Es igual. A ver, ahora sí. Bueno, espero que hayan visto. ¿Se escuchó ahora mejor? Sí, claro. Sí. Ya. Ese video, ya, bueno, como recomendación les puede servir. Hay varios asuntos. Uno, ven que el señor gerente le dice la gente de ustedes. ¿Ya? Año 2001, miren, la gente de ustedes. O sea, ya primero, actos de discriminación. Segundo, si han podido ver, cuando empieza a conversar con los representantes de la comunidad o del pueblo,
extrajo su cigarro, ¿no? El cigarro es un símbolo de algún tipo de nerviosismo cuando se enfrenta a personas y no tienes las respuestas, tratas de salvarlo, tal vez utilizando una herramienta de imposición. Para muchos, el fumar, el sacar un cigarro es un tema de imposición. Bueno, son Profesor, se le fue el audio. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Ya. Perdón, se colgó mi computadora. Me parece que los espíritus raros de YouTube. Bueno, a ver. Entonces les comentaba de... a ver, perdón. Les comentaba de la actitud, ¿no? Vieron el dedo, el impositivo, el cigarro, pero incluso hay una parte donde uno de los de la comunidad le da la espalda al gerente de Yanacocha. Ese es un símbolo también de no aceptación de los procesos comunicativos que deben existir. Bueno, y eso es parte cuando no se llega pues a una conversación eficaz, ¿no? Entonces, lo que se quiere es que se pueda, ahora sí, lo que se quiere es mejorar eso, ¿ya? Entonces, ahí tienen un clarísimo ejemplo. Lo pueden encontrar en YouTube, ponen el precio del oro Choropampa, ¿ya? Ahí lo van a encontrar rápidamente. Es un video de 1 hora, pero no necesitan ver todo porque esto empiezan a contar desde el proceso, de la adquisición y todo lo demás. Bueno, a ver, voy avanzando un poco. Quiero terminar con esta partecita, ¿ya? Lo que también les comenté. A ver, por favor, ¿me confirman? ¿Se puede ver en mi pantalla? Creo que estoy con problemas. Sí, licenciado. Listo. A ver, entonces, como les comenté, para hacer todo
todo un proceso comunicativo, también nosotros tenemos que identificar o realizar nuestro diagnóstico personal. Entonces, este diagnóstico personal parte de un FODA. Ya todos alguna vez en nuestra vida hemos hecho FODAs, no sé si de manera voluntaria o de manera obligatoria. En el colegio nos hacían realizar. De repente los que han llevado el curso de OBE, Orientación del Bienestar del Educando, bueno, espero, de repente no son, de repente no han llevado ese curso, pero sí lo deben haber visto en un curso que se llama Persona, Familia y Civismo, ¿no? Que antes se llamaba Educación Cívica. Bueno, y Educación Familiar también. ¿Para qué realizar este FODA? Bueno, es que nosotros también tenemos que identificar cuáles son, pues, nuestras fortalezas, ¿no? Cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son nuestras debilidades y amenazas. A ver, estos sí han hecho en otros cursos. ¿Cuál de esas 4 son internas? ¿Cuáles son internas? O sea, dependen de nosotras. Debilidades y amenazas. No, fortalezas y internas. oportunidades. Las fortalezas, ¿no? Y las debilidades. Esas son internas. ¿A qué me refiero con internas? Eso es de cada uno. Las fortalezas es lo que hoy día le podríamos llamar sus virtudes, todo lo positivo que tienen ustedes. Y debilidades son los defectos que tienen cada uno de ustedes. Entonces, la fortaleza es lo positivo que tenemos y que nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos de manera más rápida. Ejemplo de fortalezas, pues responsabilidad, puntualidad, ejecución, empatía, simpatía, asertivo, colaborativo, cooperador, cooperadora, etcétera. Esas son las fortalezas. Debilidad es todo lo que nos impide alcanzar un objetivo. De repente, bueno, para otros dicen que sí es bueno, para otros no, depende de dormir mucho, ¿no? Para algunas personas dicen que eso sí está mal, para otros dicen que está bien, pero bueno, por eso es que cada persona ve como su debilidad. De repente, amargura, me enojo rápido, no sé, desordenada, etcétera. Entonces, esas debilidades obstaculizan en cierta medida el alcanzar ciertos objetivos, mientras que las fortalezas sí te permiten lograr. Mientras que las oportunidades y las amenazas son externas. ¿Por qué son externas? Porque no necesariamente intervenimos nosotros. Por ejemplo, de amenazas, un accidente. Sales de tu casa y pisas mal y te fracturaste el pie. Eso es una amenaza. ¿Por qué te fracturaste? Pues de repente había un hueco, una parte mal, inestable, y te impide realizar tu actividad. Es una amenaza. Otra amenaza, un golpe de Estado. Mañana dan un golpe de Estado en el Perú y va a subir las cosas mucho más de lo que están, o de repente va a haber mayor inflación, o de repente hay menor inflación, o de repente hay un golpe militar, etc. Eso nos puede contraponer a nuestras actividades. Otra amenaza, nosotros hemos pasado una amenaza, que es la COVID-19. Bueno, y la seguimos pasando, ¿no? Nosotros no hemos tenido la culpa, pero nos ha afectado. Y ha afectado terriblemente a nuestro país, ¿no? A un Perú que vivía en una burbuja, la COVID ha venido y ha puesto su agujita a esta burbuja y nos ha vuelto a la realidad, ¿no? De todas las deficiencias que tenemos. Oportunidades. Las oportunidades también son externas porque son todos los apoyos que nosotros recibimos y que nos ayudan a cumplir con nuestros objetivos. Aunque hoy en día se comenta que también las oportunidades van a partir o parten de nuestras fortalezas. ¿Por qué? Porque si yo tengo varias características positivas, eso va a permitir que tenga
mayores oportunidades, ¿no?, que puedan aparecer en mi vida. Claro, no es constante, pero puede darse. Entonces, esa es la realización de un FODA, ¿ya? No se olviden, no es nada difícil. También otro aspecto importante, ¿ya? Otro aspecto importante son las visiones personales que podamos tener, ¿no?, en la vida. Entonces, para todo acto comunicativo, entonces nosotros tenemos que identificar nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, una visión y con ello poder saber qué es lo que tenemos que comunicar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre visión y misión? ¿No? Visión con V y misión con M. Bueno, la diferencia radica generalmente en la cantidad de años, ¿no? En la cantidad de años. Para varios expertos en la materia, la visión con V es todo lo que nosotros nos proyectemos de 5 años hacia adelante. Esa es la visión, de 5 años hacia adelante. Mientras que la misión con M es todo lo que nos proyectemos menor a 5 años. Entonces, el punto de quiebre es los 5 años. De 5 años a más, ya voy a poner mayor o igual, de 5 años a más es la visión con V. Y lo que es menor a 5 años es tu misión. Por ejemplo, ¿quieres ser el primer puesto en este curso? ¿Qué será? Misión, visión. ¿Quieres ser el primer puesto en este curso? ¿Quieres tener las notas más altas? ¿Qué será? Misión. Misión, con M, claro. ¿Quieres comprarte tu casa de acá a 10 años? ¿Qué será? Pues está fácil. Quieren comprarse su casa, su auto, su helicóptero, su barco. Visión, ¿no? Visión con V. ¿Por qué? Porque es mayor a 5 años. De repente ustedes quieren hacer su doctorado. El doctorado es, primero tengo que hacer la maestría, que demora 2 años, el doctorado demora 3, más 2, 5, más lo que me falta. Ya, una visión con V, ¿no? Entonces, la diferencia entre las misiones y las visiones se diferencia por la cantidad de años, ¿no? Y también hay una fórmula muy conocida, que el conjunto de misiones me va a dar lugar a alcanzar la visión, ¿no? El conjunto de misiones me permite alcanzar esa visión, ¿no? ¿Está entendido hasta acá? ¿Sí? Por favor. ¿Está entendido hasta acá? Licenciado. Hola, hola. Listo. Entonces, a ver, les explico, para que no nos gane el tiempo, denme unos segundos, porque como se acordó mi máquina, voy a ingresar al aula virtual para mostrarles cuál es el producto número 2, que ya pueden ir avanzando, tampoco es no presenta mayor grado de dificultad. Permítame, tengo que ingresar. Segunditos, aunque demoren en ingresar. Ya está. Listo. Ya pude acá.
A ver, les comento. Ya, a ver, les explico. Ya la próxima clase les termino de explicar lo que nos faltaría. A ver, aquí. Por favor, confírmenme si pueden ver el producto 2. Sí se ve, licenciado. ¿Se puede ver? Muy bien. El producto 2 está muy fácil. Miren, dice, formulen el FODA de una organización, ya sea de una empresa o familia. O sea, si es que estás haciendo una empresa, si tienes una empresa familiar o en la empresa que tú estás trabajando. ¿Ya? Entonces, hay varios aspectos que realizar. Entonces, el primero dice, ¿ya? Luego de realizar una evaluación de una organización, ya sea de la empresa que tú trabajes o en una empresa familiar, formulas un FODA, ¿ya? Formula un FODA de esa empresa o de repente si quieres hacer de otra, lo realizas. No hay ningún problema. No te están exigiendo que hagas de la empresa que tú trabajas. De repente seleccionas otra empresa de manera muy libre. Entonces, de esa empresa formulas un FODA, que es sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y amenazas. ¿Entendido con la primera pregunta? Creo que está fácil, ¿sí? Sí. ¿Sí? Listo. Ahora, una vez que hayas realizado el FODA, evalúas la coherencia de la visión. O sea, esa empresa que tú has elegido debe tener su visión como organización. Entonces, ¿qué haces? Evalúas, ¿a qué se refiere? Evaluar es que lo analices. O sea, es decir, me copias la visión de esa empresa y analízala. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que opinas? Pero ese análisis, esa evaluación, no es una línea, ¿no? O sea, la interpretación o el análisis debe ser algo consistente. Y si es que no tiene una visión, esa empresa, tú formulas una nueva y opinas. ¿Está entendido? Hola. Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Qué es de los demás? Pero Se entiende. ya. Sigamos. Entonces, tomas la visión. Tercera pregunta. En la tercera pregunta te dice, ahora tomas la misión con M de esa organización y también evalúas. A evaluar es que la analices. Entonces, copias la misión de esa empresa, la copias en tu Word y lo analizas. ¿Ya? Y si no tiene una misión, tú crea una misión, créala, no te la copies, créala tú y también analizas. ¿Ya? Por favor, estas interpretaciones o estos análisis tienen que ser de ustedes. No van a estar, de hecho que van a copiar la visión y la misión de una empresa, pero las opiniones no se las van a estar copiando, tienen que ser de ustedes. Por si acaso, a partir de acá, ya todos los trabajos pasan por Turnitin. Turnitin es el software antiplagio. Entonces, como cuando pasen esto, a mí me va a aparecer de color rojo la visión y misión. De hecho, que sí me tiene que aparecer rojo porque le pertenece a otra persona, pero sus opiniones no tendrían por qué aparecerme de color rojo, porque una opinión no me tengo que copiar de otro, pues, ¿no? Ya van dos ahí. Cuarta, ahora, ¿ya? Evaluar la coherencia de los objetivos organizacionales de esa organización, que también los tienen. O sea, todas las empresas tienen sus objetivos organizacionales. ¿Y qué haces? También lo analizas. Analizas cada objetivo que tú coloques de esa organización. Ahora, si esa organización pues tiene 20 objetivos, no vas a analizar los 20, coloca algunos, posiblemente 3 o 4, ¿no? Suficiente, de 3 a 4 objetivos. Y si no tiene objetivos organizacionales, los creas tú y opinas, ¿ya? De 3 a 4. ¿Alguien me levantó la mano?
Hola, Carlos. Sí, doctor, buenas noches, doctor Aldo. Una ¿Cómo estás? consulta. No sé si podría poner la imagen. A ver. Listo. École. Cuando menciona, evalúa la coherencia de los objetivos organizacionales, ¿esos objetivos son los objetivos, por ejemplo, estratégicos en una empresa que tiene objetivos generales y específicos? Sí, de esos los extraes. Son objetivos de manera muy general. Sí, de ahí los extraes y los analizas. Porque de repente... Sí, termina, Carlos. Sí, entonces daría objetivos generales. Sí, o sea, no los dividas por generales y específicos. Tú solamente colócame de 3 a 4 objetivos y los analizas. La cuestión de la tarea no tanto es saber el objetivo, sino qué es lo que han puesto esa empresa, por si acaso, y el análisis que tú le das. De repente el objetivo que han puesto ahí, de repente es inalcanzable, ¿no? Pero ellos consideran que eso es válido. Entonces, ahí tu aporte, el análisis que tú le vas a hacer es para mí lo más valioso. Ya, y ahora, por ejemplo, yo puedo tomar mi empresa para poder hacer ese trabajo. Claro. Dice una empresa X, tú puedes tomar, si tú tienes tu empresa, tomas tu empresa, si no una empresa familiar o una empresa X o la que ustedes deseen. No hay ningún inconveniente. Perfecto, porque bueno, nosotros de hecho que hacemos, tenemos que trabajar en una visión, en una misión. Claro. Usamos pues un mapa estratégico que es muy conocido de Norton y Kaplan, los KPI, etc., ¿no? Entonces, el mapa de cuadro integral y todo ese asunto, ¿no? Entonces, todo eso se puede usar en ese trabajo. Sí, claro, úsalo. Perfecto, doctor. Recuerda que el aporte o el valor de esta tarea es tu opinión. Es como que tú mismo opines de lo que tú has hecho en tu empresa. O sea, tú has puesto la visión y ahora tú analízala, ¿no? De repente la visión que has colocado hay que actualizarla, no lo sé, de acuerdo a lo que tú puedas interpretar. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Entonces, miren, dése cuenta, son 4 cositas que hay que hacer de una empresa X, ustedes deciden. Hacen un FODA, su visión, misión, objetivos y suficiente. Eso lo entregan a través del aula virtual. ¿Ya está? Entonces, repito, seleccionas una empresa, colocas el nombre de la empresa, puede ser tu propia empresa, no lo sé. Hacen primera pregunta, el FODA. Hacen un FODA de la empresa. Segundo, colocan la visión con V de esa empresa y la analizan. Tercero, colocan la misión de esa empresa, misión con M, y lo analizan. Si no hay visión y misión, ustedes hay que crearla e igualito la analizan. Cuarto, colocan 3 a 4 objetivos organizacionales de esa empresa y analizan cada objetivo. Cuando me refiero a analizar es que los interpreten. Eso es lo que yo voy a leer, porque ustedes pueden poner un objetivo, de repente alcanzar X tal, y ustedes lo interpretan y dicen, bueno, sí, me parece que está bien el objetivo porque lo van a lograr. Bueno, esa interpretación no me lleva a nada, ¿no? Entonces, el objetivo de esta tarea es cómo ustedes alcanzan a inferir lo que han puesto estas empresas, o ustedes mismos, si es que, ejemplo, como el caso de Carlos, que de su propia empresa va a tomar, entonces él va a analizar lo que él ha puesto o lo que ellos han diseñado. Una vez que acaben eso se envía en el aula virtual. Así que es muy fácil. Ya, la próxima clase les voy a mostrar que ustedes tienen Turnitin gratuito, ¿ya? Turnitin gratuito. Ustedes pueden ir pasando sus trabajos por un Turnitin gratuito que tienen aquí gracias al correo de la universidad, y ustedes pueden medir sus similitudes. Eso es. Bueno, miren qué rápido se ha pasado el tiempo. En la próxima clase les termino de hablar más de esto de la comunicación no verbal y verbal.
con el tema siguiente que tenemos que elaborar sobre trabajos en equipo y todo lo demás. Espero que les haya gustado la clase el día de hoy. Me ha pasado rapidísimo. Carlos, te escucho. Sí, perdón. Este trabajo sí es individual, ¿verdad? Sigue siendo individual, hijo. Sigue siendo individual. Perfecto, perfecto. Excelente, porque esto nos ayuda, bueno, para los que tenemos empresas, nos ayuda a reevaluar. Ahorita esto me va a ayudar a reevaluar, a ver nuevamente todos los objetivos, así que, y como es algo real, me va a ayudar muchísimo. Excelente, doctor. Es como lo que les dije hace un rato atrás, ¿no? La retroalimentación, o sea, ahora mismo nosotros mismos nos vamos a retroalimentar. Excelente. Y eso es bueno. Excelente. Listo, muy bien, Carlos. Listo, mis amigos, entonces no les quito más su tiempo, de repente tienen clases después, y nos reencontramos el próximo jueves a estas mismas horas. ¿Listo? Muy bien, les agradezco su asistencia a Alan, a Carlos, a Daniel, a Elías, Steven, Ingrid, Ítalo, John, José Luis, Luis Miguel, a Marco, a Noemí, a Raúl, a Ronald y a Josmer. Listo. Muy bien. Cuídense, vean la grabación y les voy a dar más material la próxima semana para que lo analicen, lo utilicen ahí en sus prácticas diarias sobre la de comunicación verbal y no verbal. Listo. Nos vemos entonces. Un abrazo. Buenas noches, doctor. Cuídense. Hasta luego.